Bien, muy buenos días, jóvenes. Les estamos dejando aquí grabada la clase en áreas sociales que tiene que ver con cooperación internacional, la segunda parte, como les había mencionado, en la clase de filosofía. Así que vamos a compartir la presentación para el desarrollo de la misma. Recordarles que es importante la cooperación. En la clase anterior tratamos lo que era la cooperación a nivel internacional, los agentes y los actores que estaban allí. Y hoy vamos a dedicarnos entonces este capítulo o esta clase la vamos a dedicar estrictamente a Colombia. Entonces vamos a trabajar la cooperación internacional en el marco colombiano, como se da. Recordemos, la clase pasada también decíamos que en Colombia ha habido una evolución del proceso. Si bien es cierto que inició por allá en la década de los 90 y ha ido transformándose, ha ido fortaleciéndose, hoy en día contamos ya con una agencia presidencial para la cooperación internacional de Colombia. Eso inició en el marco del llamado Plan Nacional del Desarrollo Cambio para Construir la Paz, donde estaba suscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde luego en el 2003, bajo el Plan Nacional hacia un Estado comunitario, entonces se hacen unas reformas y finalmente, pues, hoy en día ya pertenece directamente a la agencia a lo que es la agencia de presidencial, es decir, a la oficina de presidencia. Ya no está ligada a uno de los ministerios, sino que está directamente asociada a presidencia. Entonces, las relaciones internacionales en Colombia en los últimos años hemos visto que se han fortalecido porque han tenido buena acogida o han estado interesados en ayudar a solucionar los problemas que ha venido arrastrando Colombia o que ha venido teniendo, que ha venido presentando en las últimas décadas. En la fotografía vemos entonces al presidente de Colombia, el doctor Duque, con el secretario de la ONU. Allí, en ese momento, pues Colombia se decía que pasaban estas relaciones por un buen momento. Y en esa reunión, entonces, se subrayó justamente, aquí tenemos lo que se dijo, entonces al concluir el encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, aquí quedó algo, con un error, que duró 40 minutos, el presidente Iván Duque dice que habrá ya un acuerdo de marco de trabajo entre el 2020 y el 2023 con este organismo. El mandatario afirmó que este incluye 3 ejes: paz con legalidad, atención a la población migrante y la aplicación en el país de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, recuerden, paz con legalidad, atención a la población migrante y la aplicación de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces son los 3 o las 3 líneas de trabajo. ¿Qué es la paz con legalidad? La paz con legalidad en este marco, entonces, está dentro de las llamadas acuerdos de La Habana, donde se habla de que hay que, no es solo firmar un acuerdo, sino que hay que propiciar en los territorios unas transformaciones que se abordarían desde la política pública para sacar adelante entonces los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial, es decir, avanzar en las políticas de reincorporación de aquellas personas que dejaron la violencia para que ellos puedan integrarse a la sociedad. Entonces, en ese marco, el presidente indica que en el acuerdo con la ONU se trabajan todas las políticas que tienen que ver con los proyectos productivos y que armonizan con nuestra agenda Ruta Futuro, donde hay un enfoque multidimensional al problema de las drogas.
Este enfoque multidimensional tiene relación con la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo, hasta la atención efectiva de aquellas personas que han sido atacadas por la drogadicción. Y aquí vemos entonces los 5 programas que se desarrollan. Atención a la población al migrante, que es la segunda línea de trabajo. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una gran problemática con la población migrante venezolana. Si bien es cierto, ellos no tienen la culpa de haber salido de su país, su transición o su paso por Colombia o su estancia en Colombia deben recibir una ayuda. Para ello, pues ese dinero que ingresa de parte de la ONU para atender sus necesidades debe brindar. Entonces el Estado colombiano está en la obligación, en el deber de brindarles esos apoyos, esos accesos a la salud, principalmente para que ellos puedan entonces sobrellevar su difícil situación como migrante. También se dice que en este campo, entonces el presidente habla de la importancia que tiene la atención multiagencial por parte de los organismos de las Naciones Unidas de este fenómeno migratorio. Es decir, que las instituciones que pertenecen a la ONU harían presencia en el territorio nacional para atender especialmente en las zonas de frontera, en las zonas donde hay más migrantes, estarían allí para fortalecer junto con las instituciones del gobierno colombiano. Los ODS, que es la tercera línea, entonces aquí el presidente Duque manifiesta que el tercer eje, de acuerdo con la ONU, tiene relación con los objetivos de desarrollo Colombia de cara al año 2020. Entonces, en Colombia se han venido desde alrededor del año 2017 impulsando los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, entonces, se han desarrollado encuentros, semilleros, talleres, foros y obviamente para impulsar. Entonces, ¿cuál es la importancia estratégica de este tema para los colombianos? Entonces, el llamado plan de desarrollo, que en ese momento se llamaba Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, tiene en cada uno de sus componentes elementos plurianuales de inversión en el cumplimiento de las metas, los objetivos de desarrollo de cara al 2030. Es lo que aseveraba el mandatario, es decir, Duque. Pero la realidad que los colombianos hemos percibido es que eso solo es palabras bonitas, porque en el campo no vemos la implementación. Justamente es lo que ha llevado a tener esa difícil situación que está viviendo Colombia hoy en día, donde tenemos desigualdad de género, no, así que la llamada igualdad de género no se estaría trabajando, donde el trabajo decente y crecimiento económico pues se ha frenado. Ya vimos que el desempleo en Colombia está aumentando. La alianza para lograr los objetivos, bueno, se trabaja en eso, pero a partir de la llamada pandemia, pues todo se ha estancado. La paz, justicia e instituciones sólidas. Hemos visto cómo el gobierno ha empezado a nombrar a sus amigos en las diferentes instituciones, así que las instituciones han perdido credibilidad, se ha generado un desequilibrio en el gobierno, porque muchos funcionarios pues están relacionados con los funcionarios de otra institución, entonces eso lleva a que las instituciones no estén cumpliendo el papel correspondiente. Y conocemos que el gobierno del presidente Duque pues no es afín con la paz. Siempre desde campaña dijeron que iban a derrumbar los acuerdos de la paz. Vimos cómo desarrollaron unos procesos en el Congreso que la Corte declaró que eran inconstitucionales, por lo tanto ahí está la confrontación. Y siempre pues se ha ido en contra del Tribunal Especial para la Paz, la llamada JEP, como se le conoce. Entonces ha sufrido varios reveses en ese contexto.
Y la reducción de las desigualdades, pues eso no se ha visto en términos del 2020, cómo se atendió la pandemia. Vimos que antes se acrecentaron porque el gobierno decidió atender a la clase mayoritaria, brindarle apoyos e incentivos económicos a las clases empresariales, a los grandes terratenientes, a los más ricos de Colombia, al sector financiero, y desatendió en gran parte, aunque brindó unas ayudas no en igual proporción a las clases bajas. Pues mientras al sector financiero le brindaban unos 8 millones, a las clases bajas, bueno, alrededor de unos 6 millones de dólares, bueno, 6 billones de pesos colombianos. Entonces, a las clases medias solo se les dio, clase media y baja solo se les ha dado alrededor de unos 3 billones en ayudas. Eso es lo que dicen. Sin embargo, las críticas son altas por esas políticas desiguales, y justamente lo que ha desembocado en lo que hoy tenemos, la crisis social que está viviendo Colombia a partir de las protestas que vienen desde el 28 de abril. Y ya hoy es justamente 18 de mayo, es decir, que ya hay más de 18 días de protestas y ahí vamos. Desde el gobierno Santos, entonces, Colombia ingresó a la comunidad de la OCDE. Es un organismo para la cooperación y el desarrollo económico. Entonces, en ese momento, fue un gran logro para Colombia, claro, pero a Colombia habría unos costos por ello, porque una de las exigencias justamente, la OCDE, de la este es en inglés OECD, en español, recordemos que es OCDE, entonces, es que se incrementen ciertos rubros, ciertos impuestos a los contribuyentes. Entonces, este organismo lleva varios años porque se fundó por allá en 1961, pero viene desde 1948, cuando solo pertenecían países de la Unión Europea en términos económicos. Luego se expandió en 1961, se puede decir que se volvió mundial, y Colombia pues solo llega a ser parte de ella en 2017 o 2018, finalmente logra consolidarse esta participación, convirtiéndose entonces en el país número 38 de ser parte de este organismo. El enfoque de la agenda del programa de la región, la OCDE para la América Latina y el Caribe, tiene 3 pilares también: aumentar la productividad, promover la inclusión social y fortalecer las instituciones. Esto justamente en este contexto, la vicepresidenta entonces ha dicho que en efecto, con más legalidad y más emprendimiento y más equidad es como lograremos que Colombia asuma exitosamente los desafíos y las oportunidades del momento actual. Y allí vemos más legalidad, más emprendimiento. Justamente contra esto es contra lo que han ido pues en los últimos años. Si bien esto se dijo en 2018, hoy en 2021 pues vemos que van casi en la línea opuesta. Ahora con la Comunidad Europea. Bien, entonces con la Comunidad Europea vemos aquí también al presidente Duque dándose la mano con uno de los funcionarios allí de la Comunidad Europea, y justamente pues en ese marco el presidente reclama o pide a la Comunidad Europea que intervenga en el caso de Venezuela. No nos gusta esta dictadura y agradecemos enormemente el papel pacificador que Colombia está llevando a cabo. Son las palabras del presidente de la Comisión Europea para ese momento en que se estaban allí. Entonces, en ese marco también tenemos aquí a el gobierno de España ha hecho sus oficios también en el marco de la Unión Europea, y hoy precisamente en Bruselas, eso fue el 30 de agosto del 2018, se acordaban 35 millones de euros
que la Comunidad Europea iba a poner a disposición de la región de América Latina para hacer frente a la crisis migratoria, es decir, para apalancar a los países que están haciéndole frente o que están recibiendo en sus territorios ciudadanos venezolanos. La jefe diplomática para la Comunidad Europea, Federica Mogherini, el 21 de septiembre de 2019, dice que hay nuevas ayudas para Colombia para la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. Atención a miles de migrantes venezolanos que llegan al país. Entonces ya vemos que ya no solo sería la ayuda de la Comunidad Europea para el tema de la migración, sino también para el acuerdo de paz. Y justamente la Comunidad Europea es una de las que más le ha exigido al gobierno Duque que implemente los acuerdos que se firmaron con la exguerrilla de las FARC, porque han estado financiando este proceso. Entonces, para ese momento se hablaba de 4.9 millones de dólares que se entregarían a la Comisión de la Verdad y 3.5 millones para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Eso entonces suman una inversión mayor a los 8 millones de dólares para el proceso de que se haga, que realiza la JEP, que es justamente el organismo, la institución que se creó en Colombia para escuchar a las partes del conflicto, conseguir entonces la verdad en muchas de esas situaciones y buscar todas esas personas que están desaparecidas en el marco del conflicto. Ahora, Colombia y Estados Unidos. Pues también, entonces, vimos en su momento al presidente Duque sentarse junto al presidente Donald Trump allí. ¿Y cuáles eran los marcos? Entonces, avanzar en el valor político que Colombia jugaba en la región en ese momento, de acuerdo a los intereses que tenía el presidente Trump o la administración Trump para el control migratorio, las drogas y la oposición a Cuba y a Venezuela. En ese marco, entonces, América Latina le sirve a Trump para mantener su base con posiciones extremas en materia de migración y de drogas. Y recordemos que la administración Trump pues, es una que siempre ha ido en contra del régimen en Cuba y el régimen que hay en Venezuela, así que les han impuesto sanciones y demás, y Colombia se ha convertido entonces también en un alfil en esa lucha contra esta política. Así que básicamente el gobierno de Colombia se ha puesto al servicio del gobierno de Trump en ese momento para combatir la dictadura de Nicolás Maduro, apoyando pues a el presidente interino Guaidó. En ese marco, pues Colombia ha recibido muchas ayudas de Estados Unidos para hacerle frente al narcotráfico, a la lucha del narcotráfico. Y es así como Colombia ha recibido desde los años 90 ayudas de Estados Unidos para librar la guerra contra el narcotráfico. La Asamblea de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, si bien esta es una lucha, la de narcotráfico, compartida, la razón por la cual Colombia y este gobierno adelanta ese compromiso es porque es nuestro deber moral derrotar el narcotráfico, la criminalidad, y así seguiremos actuando todos los días hasta el 7 de agosto del 2022. Eran las palabras de Duque frente a ese compromiso de la administración Trump de financiar a Colombia para financiar la compra de guerra y a financiar su programa para enfrentar el narcotráfico. Y ahora hablemos de Colombia y la OTAN. Colombia se ha convertido en un aliado para la OTAN. El 31 de mayo se convirtió en el primer socio global latinoamericano al integrarse a los países que tienen una alianza con la OTAN. De hecho,
de acuerdos de analistas, podría abrirse las puertas para la presencia de las fuerzas del organismo en la región. Los acercamientos entre la OTAN y Colombia se intensificaron tras la firma el 25 de junio del 2013 del Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información. Es decir, Colombia le brinda información de todo lo que conoce, de lo que ha logrado, de las políticas que ha desarrollado, de los triunfos que ha tenido a nivel militar en ese proceso, y ellos entonces pues le brindan otras ayudas que van a tener allí. Entonces Colombia aporta a la OTAN su experiencia de décadas contra el narcotráfico, de esa lucha que ha librado, y sus estructuras mafiosas. Colombia se beneficia de la OTAN, recibe entonces el apoyo, conocimiento y esfuerzos. Colombia es el único país latinoamericano que hace parte del club de los socios globales de la OTAN. No es miembro de la OTAN, es un socio global, que incluye países como Afganistán, Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán. Si nos ubicamos en el mapa, cada uno tiene pues un lugar estratégico y que es importante para estos organismos, porque le permite acceso a otros países que tienen una perspectiva diferente. Entonces Colombia es la punta de entrada para Sudamérica. Entonces por eso es importante en ese marco para la OTAN. La Asamblea General de la OEA. Colombia es miembro de la OEA porque es uno de los países americanos. Entonces aquí vemos el foro 49 que se desarrolló justamente cuál fue la postura de Colombia. Entonces Colombia apoya al secretario de todas las iniciativas que permitan consolidar aún más la OEA como el organismo central de defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el hemisferio, es decir, en toda América. Y aquí vemos entonces cuáles han sido las respuestas, las ayudas que ha recibido Colombia en torno a la prevención y la acción frente al coronavirus. Entonces la Unión Europea entregó 15.600 millones de euros con cargo a los recursos de la acción exterior existentes para financiar países socios. Es decir, que Colombia recibiría parte de este rublo para apoyarse en la lucha contra el COVID. La embajada está orgullosa de ampliar las buenas noticias, expresó el embajador, para anunciar que Estados Unidos aumentará el apoyo a Colombia ante la difícil situación. Quiero aprovechar esta oportunidad, decía el embajador norteamericano, para asegurarles que estamos aquí con ustedes, que los desafíos procedentes que nos han planteado el COVID-19 están teniendo un profundo efecto en la economía mundial y aún no hemos visto a dónde nos llevará. El gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo posible para ayudar al gobierno colombiano y a sus ciudadanos, ofreciéndoles asistencia para reforzar la capacidad de recuperación. Entonces, Estados Unidos brinda asistencia a Colombia para la recuperación. Colombia recibió por parte de Alemania una donación de 80.000 pruebas COVID. De esas pruebas que eran necesarias para determinar los casos. Eso fue el año pasado. Entonces vemos cómo los alemanes le brindaron esa ayuda internacional, esa cooperación. Y ayudaron pues a que los laboratorios del Instituto Departamental Norte de Santander empezaran a tomar esas muestras. China también brindó $1,5 millones para enfrentar el nuevo coronavirus en donaciones que envió en material que ayudaría entonces a esa lucha que llevaba Colombia, material de bioseguridad, respiradores, pruebas diagnósticas, que venían, bueno, bajo la premisa de ayuda solidaria. Y aquí tenemos entonces el 1 de marzo del 2021, Washington, y publicaba que unas ayudas también. Entonces Colombia se convirtió hoy en el primer país de la región de las Américas en recibir dosis de las vacunas a través del mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX es el que creó la comunidad internacional para permitir que los países que no han podido acceder a las vacunas reciban entonces mediante este mecanismo esas
esas vacunas que requieren para atender, para seguir vacunando y para entonces hacerle frente a la dura situación que viven todavía la mayoría de los países porque no han podido vacunar a sus ciudadanos y así alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Así que esto fue hace poco. Colombia recibió entonces un lote de vacunas mediante este mecanismo y es el primer país de la región que lo recibe. Así que vemos cómo sigue esa ayuda comunitaria. Y así otros países en el mundo también se beneficiarían, al igual que Colombia, de estos convenios que les permitirán acceder entonces a las vacunas. Así que como vemos, la cooperación internacional es muy importante, especialmente en situaciones difíciles, en situaciones de crisis y ahora en términos de la situación que estamos viviendo, pues la comunidad internacional es la que está velando que no se violen los derechos humanos y cuando se violan, pues es la encargada de atender. Está exigiéndole al gobierno que atienda las situaciones que hay. Así que esos son los aspectos. Esperamos que con ellos les quede claro todo lo que tiene que ver con cooperación internacional. Les invitamos para que nos preparemos para la siguiente temática. Que tengan un feliz día, que el Señor les bendiga.